Muy bien, esta es la sesión 1.2, la creación y el laco. Un tema ciertamente muy interesante que tiene que ver con los mitos del antiguo cercano oriente que hablan de la creación. Aquí está el plan de clase para los que están interesados, revisarlo. Y no podríamos hablar de los mitos de la creación, especialmente en la Mesopotamia, sin hablar de Austin Henry Layard. Y él tiene este libro, es un libro interesante que lo hemos puesto en el Classroom, que dice Nineveh and its Remains. Este libro fue publicado en 1849. Esta personalidad, Austin Henry Layard, es una de las personajes más importantes que en relación a la arqueología de los pueblos asirios, ¿no? Especialmente Nínive. Él trabajó ahí por varios años, trabajó y se le acredita gran parte de los descubrimientos que hoy día están en el British Museum, ¿no? En el Museo Británico. Y ustedes pueden leer aquí en este libro las aventuras que él pasó para descubrir todo lo que descubrió. Así que esto es un recuento de sus aventuras. Bueno, está en inglés, pero es muy interesante. Y él tiene una de las ideas, uno de los pensamientos que tiene acá, al inicio, me parece que es en la página 4 o 5, tiene esta frase que dice, lo voy a traducir en español, dice, yo debería advertir al lector, eh, I should worry the reader, yo debería advertir al lector eh, que lo que yo voy a describir paso a paso el progreso del trabajo y los descubrimientos que gradualmente se hicieron en varias partes de este gran eh, monte. Monte, ¿no? Es un tel o un monte, un lugar donde una huaca, como nosotros le llamamos aquí, ¿no? Una huaca. Entonces, él empieza a describir todo lo que va ocurriendo allá. De paso, el que quiere ganar puntos extra points, paren la oreja, porque pueden hacer un estudio de la biografía de Austin Henry Layard, hacer un mapa mental de eso y colocarlo en el Classroom. Ya está en la sección de extra points. Para todo aquel que quisiera ganar un extra point, puede hacerlo con eh, haciendo un mapa mental de su biografía, de su vida de él. ¿Ok? Tiene que hacer una pequeña investigación y hacer un mapa mental y ganará puntos extra. Así estamos. Muy bien. Um, una de las ciudades donde él excavó, donde él realizó sus excavaciones es la ciudad de Nimrut. Nimrut. Ahora, es interesante, en la Biblia tenemos en Génesis capítulo 11, 10, 11, este nombre Nimrut aparece de una manera muy importante. Nimrut, un personaje donde se dice en la traducción española, vigoroso cazador delante de Jehová. En realidad, me parece que no es una corrección, una traducción correcta. Una traducción mejor sería poderoso cazador contra Jehová. En realidad Nimrut uh, viene de una raíz hebrea que es mará, que significa rebelde, el que se revela, sería alguien que es rebelde, el rebelde por excelencia. Bueno, y está relacionado en Génesis a la historia de la Torre de Babel, porque después en este mismo lugar y debido a su influencia se erigió la Torre de Babel. Así que la Torre de Babel fue un símbolo de oposición a Dios. Muy interesante porque en este lugar, así como ustedes ven, hay mucha religión, mucha religión. Si alguien tiene que, eh, digamos, yo cuando he viajado a diferentes lugares, en todo lugar dicen que de aquí, de este país salió todo. Pero el lugar de donde salió todo, la civilización, nació en el antiguo cercano oriente,
específicamente en el área de Mesopotamia. Este es el lugar donde nació la civilización. Sumeria es la civilización más antigua de la cual tenemos información desde el punto de vista científico. ¿Ok? En este lugar, en esta ciudad de Nimrud, como ustedes pueden ver, esto es lo que se desenterró. Imagínense estos tremendos colosos ahí, estatuas colosales. Son querubines. Estos son querubines. Ahora es interesante cuando uno analiza la Biblia y los paralelos que tiene con la Biblia, porque estos querubines tienen pies de um, becerro o de vaca, ¿no? Parece de toro, ¿no? Pies de toro, con los cascos de algún tipo de animal que es de la familia de los bovinos, ¿no? Y es muy interesante notar las alas, el rostro de hombre. Entonces, cuando leemos Ezequiel 1, podemos ver algunos paralelos ahí en relación a esto. La área de Nimrud, donde se encuentra la ciudad de Nimrud, es aquí vemos en este puntito rojo, y ahorita vamos a ir a la localidad en el Google Maps, vamos a ver un poco más cerca. Esta es la ciudad de Nimrud. Esta es la ciudad de Nimrud y dónde se encuentra ubicado, ¿no es cierto? Vamos a viajar a este lugar y vamos a hacer clic a nuestra presentación y vamos a ir a Google Earth para ubicarnos en la ciudad de Nimrud. Así que vamos a tener paciencia. Google Earth demora un poquito en iniciar, pero la jornada va a ser interesante. Hay que recordar que toda el área de Mesopotamia, del antiguo cercano oriente, es una zona rica en cultura. La civilización, como digo, la civilización más antigua de la cual tenemos información se originó en esta área. A ver, vamos a esperar un momentito. Ok, entonces estamos aquí viajando al Medio Oriente. Agárrense, estamos acercándonos. Es un viaje espectacular, el viaje al Medio Oriente. Y vamos a ir a la ciudad de Nimrod. Vamos a ver. Muy bien. Este es el lugar donde la YAR hizo sus excavaciones. Como ustedes pueden ver, es una zona bastante grande. Si nosotros disminuimos la vista para ver de qué estamos hablando, nosotros vemos este montículo es uno de los más grandes que se encuentra aquí a la orilla del río Tigris. A la orilla del río Tigris. Y tú te puedes dar cuenta desde esta imagen satelital, mira, desde el espacio, te puedes dar cuenta más o menos del alcance de la ciudad. Si te das cuenta hay una línea que es como si fuera un gran cuadrado, ¿no es cierto? Ya tú te puedes dar cuenta de la enormidad de esta ciudad. Ok, Nimrud. Es uno de los lugares donde se hizo esta excavación. Vamos a ver un poquito para que te ubiques mejor de dónde está ubicado geográficamente esto, porque algunos no estamos muy familiarizados con la zona del antiguo cercano oriente, así es importante saber la geografía, dónde estamos ubicados. Entonces, este es el río Tigris. Está bien el oriente, pastor. Y este es el río Tigris, y el otro que está al lado izquierdo, este otro gran río, es el Éufrates. Y aquí está Siria, ¿cierto? Entonces sí, esta es quizá la imagen más familiar para ti. Aquí está Turquía, es importante saber dónde están los países. Turquía, aquí está el Líbano, donde el otro día hubo la explosión. Si ustedes han seguido las noticias, esa tremenda explosión que hubo. Aquí está el Líbano. Israel está aquí al sur. Jordania está acá. Toda esta zona que está entre el Tigris y el Éufrates, toda esta zona se conoce como Mesopotamia. Toda esta zona, Mesopotamia. Toda esta área se conoce como Mesopotamia. ¿Ok?
Entonces, la ciudad de Nimrud se encuentra al lado del río Tigris. Ahora sí vamos a acercarnos un poquito. Armenia está acá al lado norte. Está en Irak, entonces, no pasó. No, si nosotros vamos a ubicar aquí Mosul, sí, pertenece a Siria. Siria. Entonces, Mosul, Siria. Toda esta ciudad ha sido atacada en los últimos... Ahorita vamos a ver un poquito más de cerca. Aquí está Mosul, es una de las ciudades más importantes ahí de Siria. Y vamos a acercarnos aquí. Aquí está el Tigris. Nos estamos acercando. Y llegamos a este lugar donde Layard dijo que este lugar parece muy interesante. Pues, obviamente hay mucha cultura, mucha historia en este lugar, ¿no es cierto? Entonces podemos ver un poco la configuración de la ciudad desde este mapa satelital. Ahora, vamos a acercarnos un poquito más. Un poquito más. Y uno puede ver un poquito más de cerca cómo hasta se puede notar un poco el mapa de los palacios. Imagínate, qué emoción. Puedes ver un poco hasta el mapa de los palacios asirios. Qué bárbaro, hermano. Esta es una cosa increíble. Solo disponible hoy a través de la tecnología. Lamentablemente no tenemos una visión en 3D de esto. Normalmente las ciudades tienen visión en 3D debido a los ataques últimos que hubo en esta zona. Ahora vamos a regresar a nuestra visión aquí. Y estos son algunas de las cosas que existían en este lugar antes de la invasión de ISIS o el Islamic Jihad o el Estado Islámico o los Yat, como le llaman, tiene diferentes nombres. Entonces, esta era una de las puertas que había aquí, que se había reconstruido, obviamente, con mucho trabajo y esfuerzo en este lugar. Lo que ven en la foto de la derecha es lo que hay hoy día. Nada. Está destruido. Así que yo creo que posiblemente Google Earth no está dando no nos permite hacer una visita en 3D debido a los problemas de guerra que hay aquí. Y eso, la información con respecto a geográfica es muy importante en asuntos de guerra, entonces posiblemente no está actualizado debido a alguno de esos asuntos. Lo mismo ocurre con esta otra garita que ustedes ven aquí, otra entrada que está totalmente demolida al punto de que en donde estaba la entrada han tenido que colocar cuál era el nombre de la entrada, la Mashk Gate. Aquí mi profesora doctora Connie Gain, que ha estado en estos lugares, ha excavado con su esposo en estos lugares, no puede creer lo que significa esto, la destrucción completa de estos restos arqueológicos por el Estado Islámico. Pero bueno, esto es lo que ocurrió, esto es historia. Otro de los lugares donde Layard hizo sus excavaciones fue en la ciudad de Nínive, ¿no? Nínive también ubicada también aquí en el mismo afluente, el río Tigris, ¿no es cierto? Y tenemos esta una de las entradas, como había sido reconstruido con todos sus palacios, increíble. Y esta ciudad tiene más o menos, este sería el mapa de la ciudad, ¿no? El mapa de la ciudad que está aquí al lado derecho. Hay un lugar que se llama Nevi Yunus. Nevi Yunus es donde estaba localizado la tumba del profeta Jonás. ¿Te suena? Yunus, Nevi Yunus, Nevi Yonna, ¿no? Yonna en hebreo, Yonna es el nombre de Jonás. Nevi es profeta, Nevi Yunus, el profeta Yunus, el profeta Jonás. Aquí estaba localizada la tumba del profeta Jonás. Interesante. No me pregunten si se ha demostrado que Jonás estaba ahí o no, porque nunca se ha comprobado arqueológicamente, pero ahí había una tumba que se decía que era del profeta Jonás. Y la invasión del Estado Islámico la destruyó completamente. Volaron eso. Así que si era cierto que estaba Jonás ahí, el Señor va a tener que reconstituir a Jonás. Los pedacitos de Jonás, cuando él venga del polvo de la tierra, lo va a tener que juntar todo. Para el Señor no es problema.
Hay otro, dentro de esta ciudad, una parte muy importante es Kuyunjik. Kuyunjik. Kuyunjik es donde se realizaron muchísimas excavaciones y es ahí de donde proviene gran parte de la información que la Yard nos muestra. Pero esta ciudad es demasiado grande para ser excavada completamente. Como ustedes han visto, por ejemplo, en Inrut, lo mismo ocurre aquí. Vamos a ver en el siguiente mapa. Más o menos esto es una reconstrucción artística basada en la información arqueológica que se tiene, digamos, cómo se veía la ciudad de Nínive cuando Jonás fue a predicar a ella, ¿no? La entrada maravillosa esa y el río y todo, la gloria de la ciudad. Muy bien. Uh, esto es en este momento. Las ruinas de la ciudad de Nínive están acá. Ahorita vamos a visitarla nuevamente. Vamos a ver si hacemos este intento de visitarla. Igual voy a tener que copiar el link en el otro. Ok, vamos a ir entonces a la ciudad de Nínive. Vamos a hacer este viaje. Gracias a Google Earth. Sponsored by Google Earth, ¿no? Sponsorado por Google Earth. Podemos dar una vuelta al planeta. Y aquí nos encontramos junto a la ciudad de Nínive. Mosul. Ustedes grábense ese nombre, Mosul, que lo van a ver en las noticias frecuentemente. Mosul. Y lo que representa una ciudad muy antigua. Tigris. Tenemos el río Tigris aquí. Y tenemos el Kosh River, el río Kosh, que está aquí también. Es importante, la pregunta es ¿por qué construyeron las ciudades donde las construyeron? Una de las razones importantísimas es agua, uno de los recursos más fundamentales. Una ciudad se tiene que construir cerca de donde hay agua. Entonces aquí tenemos esta ciudad de el lugar de donde estuvo la ciudad de Nínive. Vamos a tratar de explorar un poquito la zona hasta donde nos permita el Google Earth. Como ustedes ven, no podemos tener una vista muy generosa de la ciudad. Era una ciudad próspera, donde había autos, donde había... Todo esto ha sido destruido en gran medida, completamente. Y las excavaciones, aquí había una mosca, ¿dónde está? Quizá perdí aquí la ubicación exacta de la ciudad donde estaba. Bueno, en realidad está distribuido a través de toda la ciudad, solo que no tengo la vista correcta, me parece. Aquí está, Navi Yunus, aquí está. Navi Yunus Park. Ajá, ahí está. Toda esta zona. Voy a ponerlo en 2D mejor. Creo que en 2D se ve mejor. Entonces, aquí está en esta zona. Esta es la zona. Y nuevamente, ¿dónde nos ubicamos? Cuando vemos esta zona, ¿en qué parte del planeta Tierra está? Porque es importante ver también en qué parte del planeta Tierra está. Si hacemos un zoom out, si vemos desde fuera, vamos a ver que todo esto está al lado del río Tigris. Aquí está la ciudad de Nínive. Como ustedes ven, miren, ustedes desde acá se puede ver, ¿no? Todo lo que representa, imagínate. Dice que el profeta Jonás fue 3 días, pasó por esta ciudad. Es una tremenda área realmente. No ha sido completamente excavada. Es demasiado grande. ¿Y cuál es el mar, profesor, que pasó Jonás? Ok, la pregunta del mar. Ok, mira. Aquí está esto es el río Tigris. Y si tú te das cuenta, Mediterráneo si cruzó, tú, pastor. no, tranquilos, ahorita vamos a ver. El río Tigris desemboca aquí en el Golfo Pérsico, ¿no? Aquí, como ustedes ven, toda esta zona, aquí, todo este golfo que está acá, ¿no?
todo este golfo. ¿Dónde está? Está al revés el mapa, pastor. Ah, espérate. Yo decía algo raro pasa acá. Ya, sí, decía, esto estaba medio. Vamos a ver. Claro. Desemboca está al revés. Entonces aquí está, desemboca. ¿Cómo se hace para que vuelva a su estado normal el mapa? Bueno, entonces normalmente los mapas, el Golfo Pérsico aparece acá abajo, ¿no? La Tierra está boca abajo. No sé cómo lo haría para que se pueda poner normalmente. Bueno, no importa. Aunque sí importa, porque ustedes van a tener quizá la perspectiva equivocada, igual que yo acabo de tenerla. Le ponemos nuestra laptops al revés. Pongan sus laptops al revés, ¿no? A menos que capaz así. Ya. Ahí está. Ya, no te muevas. Ya. Ahí está. Eso es lo correcto. Le cambiamos al mundo la posición. Lo pusimos boca abajo. Ok. Aquí está. Entonces, este es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Persian Gulf. Y aquí desemboca el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, si en términos de la ballena que... no, bueno, algunos dicen ballena, pero el pez que comió Jonás. Esto fue en la costa de Jaffa, ¿no? Aquí. Y este es el Mediterráneo. Entonces, ¿cómo llegó acá? Porque eso sería la salida más segura para el viaje de este animal. Entonces, si miras el mapa desde lejos, te vas a dar cuenta cómo. Seguramente lo que pasó con ese animal, una posibilidad, porque no sabemos, no tenemos el mapa de viaje del pez, pero posiblemente el animal viajó así, ¿no? Viajó por todo el Mediterráneo, salió por el peñasco de Gibraltar, viajó por todo Todo toda África, pastor. África, dio la vuelta hasta llegar aquí a Golfo de Persia. Así es. ¿Qué les parece? Tremendo viaje, ¿no? Jonás se ganó un ticket marítimo increíble dentro de un pez. Qué bárbaro, esa historia es maravillosa. Bueno, entonces, cuando nosotros llegamos a esta ciudad, ¿no? Aquí vemos Irak, Siria, ¿no? Siria completamente destruida. Ahí están los límites, Siria. Entonces, la pregunta, ¿a dónde pertenece esto? Hay que recordar dónde. Esto es importante también porque esos países están en las noticias últimamente. Siria es toda esta parte que está aquí, Siria. Irak es toda esta parte donde realmente se conoce como, la cuna de la civilización, Irak. Y Irán está en esta otra parte donde estaba en gran medida establecido el imperio persa. Pero cuando nosotros vamos al lugar del cual estamos hablando, está localizado aquí en Siria, ¿no? Y esperamos que no se haya movido, creo que se movió ya. Creo que ya se movió en la localidad. No importa. A ver si... Espero que eso sea la correcta. A ver, vamos a ver. No, estamos equivocados. Se movió el mapa. Un momentito. Entonces aquí está Mosul nuevamente. Mosul. Entonces está localizado en esta zona. En relación a Siria. ¿Dónde está localizado? Aquí está Mosul. Tenía ahí el aeropuerto. Y en relación a Siria. Vamos a ver, quisiera que vean en relación a Siria dónde está localizado Mosul. Si vemos aquí, a ver, no pierdan de vista dónde estaba el puntito. Ahí estaba, ¿no? Aquí estaba. Que está todo boca abajo.
Pero bueno, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, interesante. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación aquí. Deme un segundito, por favor. Unos segundos, necesito atender algo. Ok, entonces, perdón, tenía una imprecisión en relación a la ciudad de Mosul. Mosul no está en Siria, sino en Irak. Irak es la correcta localización, no Siria, sino Irak. Irak. No sé quién mencionó. Irak es la correcta localización de Mosul. Y también, a ver, vamos a ver aquí en este mapa. Google Arts. Ok, si le doy a una Sí, hay una parte donde dice Nínive. ok. Hay una entrada. Ah, aquí a la foto. Ya, claro, sí. Sí, Ok, sí, ajá, y le da la fotografía. sí, sí, sí. Así es, sí. Creo que tengo una foto de eso en una parte. Espero que le pueda añadir. Estaba diciendo una corrección. Nínive y Nimrod, ambos son de Irak, pertenecen a Irak, ¿ok? Irak. Entonces, no Siria, sino Irak. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra presentación aquí. Y vamos a ver si me deja avanzar esto. Ok. En este lugar había una biblioteca enorme que era la biblioteca de Ashurbanipal. Si existe un bibliotecario antiguo que reunió documentos antiguos, uno de estos reyes que le gustaba coleccionar documentos, ¿no? Muy culto, podría ser Ashurbanipal. Él tenía una biblioteca enorme de la cual Layar extrajo algunos documentos. Desafortunadamente ocurrió un asunto en relación a los documentos que Layar obtuvo tanto de Mosul como de otros lugares. Se mezclaron los documentos, así que no se sabe exactamente cuáles documentos procedieron exactamente de algunos lugares. En muchas partes los documentos se mezclaron. Pero lo que se obtuvo de la biblioteca de Ashurbanipal es muy interesante. Esta biblioteca sí se sabe exactamente que es de la biblioteca de Ashurbanipal, pero me estoy refiriendo a otras tabletas que están relacionadas al diluvio y otras cosas que vamos a ver la próxima semana. Eso lo vamos a ver en más detalle. Gracias a Dios se supo de dónde venían algunas de ellas, no todas, pero la de Ashurbanipal aquí sí sabemos con certeza. Aquí están todas en el Museo Británico. Y tenemos un poema, podría decir poema o mito, que es el mito del Enuma Elish. Ahora, este mito es un mito muy interesante. Yo voy a resumirlo acá, pero ustedes van a trabajar en la lectura del mito. Y en el mito se habla de Tiamat y Apsu como las primeras aguas, las aguas primordiales, las aguas que originaron todo y que se mezclaron. Interesante ese concepto de las aguas que se mezclaron, ¿no? Aguas que se mezclaron y que produjeron los dioses de Lahamu y Lahmu. Y a su vez estos dioses produjeron otros dioses que es Kishar y Anshar. Y la mezcla de estos otros dioses produjeron otros dioses, Damkina, Ea, Anu, Enlil, Ninlin. O sea, hubo una procreación. Pero es interesante que toda esta procreación comenzó en las aguas. Ahora, no sé hasta qué punto, ¿no? Uno analiza esto. Es muy interesante porque ahorita vamos a ver algunos paralelos con otros mitos de la creación. Pero esto se inició en la mezcla de Tiamat y Apsu. En esta mezcla de Tiamat y Apsu se produjo toda la generación de dioses que vinieron después. Ahora, llegó un momento en el cual por algún motivo estos dioses enojaron a Apsu
enojaron a Apsu, y lo que hizo Apsu trató de hacer es eliminarlos a todos. Tuvo la idea de eliminar a todos los dioses que había creado. Y esto generó una revolución entre los dioses que vinieron después, de tal manera que bajo el liderazgo de este personaje Marduk, aquí, vamos a ver si hacemos bajo el liderazgo de Marduk. Marduk tiene la idea de asesinar a Apsu. Bueno, no fue su idea, pero él lideró el asesinato de Apsu. Perdón, de Tiamat, no de Apsu, sino de Tiamat. Él lideró el asesinato de Tiamat. Y quien logra asesinar a Apsu es Ea. Ea mata a Apsu y finalmente se genera una guerra, y Tiamat quiere vengar la muerte de su esposo, y porque Tiamat quiere vengar la muerte de su esposo, entonces hay una guerra entre ellos y se elige a Marduk para luchar contra Tiamat. Y finalmente Marduk logra derrotar a Tiamat y la logra someter, y con su cuerpo lo divide en dos y crea los cielos y la tierra, ¿no? O sea, los cielos, ¿no? Él crea el universo, el mundo, ¿no? Entonces, es interesante que para crear hay que destruir un dios, hay que cortarlo, hay que despedazarlo. Y hay muchos sellos y representaciones antiguas de esta batalla. Este dragón Leviatán, la serpiente antigua, ¿no? Ustedes eso de repente les debe sonar en su mente cuando leemos versículos como Isaías 27:1, ¿no? Donde se habla de Leviatán, esta figura del monstruo marino, de este monstruo de la serpiente antigua, ¿no? Bueno, todo ese concepto está relacionado a este concepto de las aguas primordiales, a Tiamat, el Tejom del hebreo bíblico, ¿no? Que está... entonces hay muchos paralelos, y cómo finalmente los dioses logran conquistar a Tiamat. Aquí me parece que en esta representación particular de aquí es Baal, porque este mito se repite con otros nombres en otras partes del antiguo cercano oriente. Me parece que aquí es Baal el que logra conquistar a Leviatán. Pero es interesante que para crear se necesita destruir. Ahora, una copia de este mito está en el Classroom, y lo que vamos a hacer es leerlo. Les voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan leer. En la mitología griega, o sea, este mito que surgió aquí en Mesopotamia, este mito de cómo se creó el mundo, este mito fue repetido en otras mitologías, como la mitología griega. O sea, existe una especie de repetición, de reinvención del mito. También ahí en la mitología griega tenemos una generación. La generación viene de Uranos, que es el cielo, y Gaia, que es la tierra, una mezcla de estos dos que luego generan los titanes, los cíclopes, y luego viene Cronos, y existe para poder los dioses, para que tengan preeminencia, existe parricidas, dioses que matan a sus padres que matan a sus hijos. O sea, una lucha sangrienta para la creación. En Egipto también tenemos mitos similares de la creación. Y así que tenemos Anum, la diosa Anum, como ustedes ven aquí al lado izquierdo. Ven muchas aguas, ¿no es cierto? Y otra vez ese concepto de las aguas. Ese concepto de las aguas es muy importante como el origen de todo. Y así que en esta página, incluso les he puesto el link, me parece que existe una buena explicación acerca de estos mitos. Y vamos a revisar esto con ustedes. Así que vamos a ver si pasamos a esta página
y vamos a leer brevemente. Yo les voy a traducir aquí al español un poquito acerca de lo que los mitos de la creación y cómo se originaron según la mitología egipcia. Aquí les voy a leer la creación del mito. Dice, como otros mitos, las versiones de Egipto son complejas. Y muestran cómo esto se originó, ¿no? La creación del mito se cuenta en los escritos jeroglíficos que se encontraron en pirámides, templos, tumbas y hojas de papiro. Y estos escritos describen cómo la tierra fue creada del caos por el dios Atum. La tierra era como un espacio sagrado, una reflexión del mundo del cielo, donde los dioses residían. En otras palabras, los dioses estaban allá en el mundo del cielo. Y la creación del universo tomó lugar por un periodo largo de tiempo, cuando los dioses vivían en la tierra y establecieron sus reinos basados en los principios de justicia. Entonces, cuando los dioses dejaron la tierra para vivir en el cielo, los faraones heredaron el derecho a reinar. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de los primeros dioses. Los primeros dioses, dice, el libro de la muerte, que data del segundo periodo intermediario segundo, describe cómo el mundo fue creado por Atún, el dios de Heliópolis, el centro del dios Sol, que daba culto en la parte baja de Egipto. En el principio, el mundo apareció como una expansión infinita de oscuridad y de agua sin dirección, llamada Num. O sea, Num, la diosa Num que les he mostrado la figura, era unas aguas que no tenían dirección, confundidas. ¿Les recuerda algo eso? Génesis 1:1, algo 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. Bueno, aquí ya se habla de las aguas de Num que no tenían dirección. No había dirección. Num era personificada como 4 pares de dioses femeninos y masculinos. En realidad, Num no era una sola persona, sino que había como 4 pares, 4 pares, en total 8 deidades. Cada pareja representaba 4 principios que caracterizaban a Num. Por ejemplo, había el ocultamiento y la invisibilidad, las aguas infinitas, perdidas y sin dirección, la oscuridad y la falta de luz. Era como cada pareja tenía como principios opuestos. Atum se creó a sí mismo. ¿Cómo es eso? Es interesante ese concepto. Atum se creó a sí mismo de Num, solo por pronunciar su nombre. Él pronunció su nombre, Atum, y salió de Num. ¿Qué les parece? Un dios que se auto-originó de Num. Como el creador de los dioses y los humanos, él fue responsable por traer el orden de los cielos y la tierra. Y como el Señor de los cielos y la tierra, él tiene esta doble corona de la parte superior y baja de Egipto. Y también tiene el Ankh. ¿Qué cosa es el Ankh? Es un cetro, que le voy a mostrar luego, que es un símbolo de la vida y que era el centro de símbolo y autoridad real. Entonces uno sigue leyendo esto, es interesante, pero en un punto el dios Ra, por ejemplo, decide, el dios Ra separa el cielo a la diosa Nut de la tierra. Esta separación cuando se rompe, no se de la diosa crea los cielos y la tierra. Interesante. Entonces uno puede ver cómo se parece un poco a lo que estábamos leyendo en los mitos mesopotámicos de el Enuma Elish. Ahora, si nosotros vamos aquí a nuestro Classroom, vamos a ver los siguientes documentos. Y yo quisiera que hagamos lo siguiente. Okay, en el Classroom tenemos los siguientes documentos. Tenemos el Enuma Elish en español y tenemos los mitos de Egipto, del origen del mundo. Entonces, en los mitos de Egipto, si vemos aquí mitos y leyendas del antiguo Egipto,
tenemos en la página 11 cómo comienza todo, hasta la página 16. Son 5 páginas, algo así. 5 páginas. Información relativa al origen del universo. Y luego tenemos el mito del Enuma Elish. Así que yo les voy a dar a elegir. Voy a darles 40 minutos para que ustedes hagan una lectura de esto. ¿Ok? Y a las 9:30 nos volvemos a reunir y vamos a dialogar acerca de lo que ustedes entendieron de esta lectura. En 9:30 nos reunimos de nuevo y vamos a conversar acerca de cómo ustedes entienden esta lectura, qué semejanzas se encuentran con el relato bíblico, qué diferencias se encuentran con el relato bíblico, de tal manera que podamos conversar acerca de cómo explicar esas semejanzas y diferencias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿cuál de las dos diapositivas vamos a leer? ¿La Enuma Elish o el Mitos de Egipto? Les estoy dando para que ustedes elijan. Elijan una de ellas, la que ustedes se sientan más atraídos. ¿Ok? Y vamos a conversar sobre eso. ¿Les parece? Sí, pastor, gracias. Sí. Ok, entonces vamos a tener tiempo para poder hacer esta lectura. Vamos a empezar a hablar entonces acerca de las semejanzas y diferencias que ustedes han encontrado con el relato de la Biblia. ¿Qué cosas han visto ahí con el Enuma Elish? Aquellos que han leído el Enuma Elish. Vamos a hablar de las semejanzas. A ver, díganme ustedes, pueden abrir su micrófono. ¿Qué semejanzas encuentran ustedes con el relato de la Biblia, el relato de la creación? Vamos a hablar primero de las semejanzas y luego de las diferencias. Primero, ¿qué semejanzas ustedes encuentran ahí? ¿Qué se parece con Génesis capítulo 1 cuando han leído el Enuma Elish? Pueden abrir sus micrófonos, por favor. Pero con la otra lectura de los egipcios. Ok, ya no hay problema. Ahorita vamos a ir a la otra lectura. Comencemos con el Enuma Elish. Bueno, en semejanzas dice que en el principio se crearon, pero no el mundo, sino se crearon a los dioses. Eso dice allí en el principio. Pareciera que dijera igual que Génesis 1:1, ¿no? En el principio se crearon, pero no los animales o las plantas o los seres humanos, sino se crearon dioses, habla allí. O sea, lo que tú estás diciendo, lo que tú mencionas por semejanzas es la mención de que en el principio, algo así. Sí, Okay. eso. Se habla de un principio. Ok, se habla de un principio. Ok, ¿alguna otra? A ver, vamos con las semejanzas, vamos. Otra semejanza que vieron ahí en relación. Pastor, Sí. en ambos, tanto en el Enuma Elish y en lo de Egipto, hay una relación tanto con el agua y la tierra, o sea, siempre es el principio, el agua y la tierra, El agua ¿sí? y la Y la tierra y el cielo, sí, el agua, la tierra y el cielo son elementos importantes al inicio. al inicio, exacto. Ok, ya estoy escribiendo ahí. Perfecto. Otro. Vamos. Otras semejanzas. Cuando nosotros leemos aquí, por ejemplo, esta frase, cuando arriba los cielos no habían sido nombrados y la tierra firme abajo no había sido llamado con nombre, y nada sino el Apsu primordial, su progenitor, y Mumu, Tiamat, la que los dio a luz a todos.
Sus aguas como un solo cuerpo confundían, y los desechos del junco no se habían hacinado. El carrizal no había aparecido, cuando cualesquiera de los dioses no habían sido traídos al ser ni llamados con nombre. No destinos, sus destinos. Entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de ellas. A ver, ¿qué semejanza pueden ver ahí? Que todo estaba desordenado Ah, en el el principio. caos, ¿no es cierto? El caos. Es una idea muy importante, ¿no? La idea del caos. Ok, perfecto. Muy bien, otro aspecto que están viendo ahí. El caos es un aspecto fundamental. El caos y las aguas, ¿eh? Las aguas, el caos y las aguas son dos elementos que están asociados de alguna manera ahí. Ok, otro. Quizá incluso podemos mencionar ahí qué versículo de la Biblia se habla acerca de esta relación entre el caos y las aguas, ¿no? Ahí nosotros leemos en Génesis 1, versículo, dice el versículo 2, y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de las aguas. Así que la tierra desordenada y vacía las tinieblas. O sea, Pastor, hay algo curioso aquí que dice que si Anu, primogénito de Anshar, fue su igual, Anu dice que engendró a su imagen Anudimut. ajá. Se relaciona mucho con la creación del hombre también, creo yo. No sé si Ok, estoy en lo cierto. entonces existe allí alguna, la frase crear a su semejanza. Crear a su semejanza. Se relaciona, claro, ahí el asunto de crear a su semejanza, ¿no? Un concepto muy interesante que lo leemos aquí, ahí, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué más? A ver, vamos. Ahora, por ejemplo, cuando se habla aquí, donde, vamos a ver más adelante, dice, aquí está, a ver, vamos a leer aquí, ¿dónde está? Sobre el nacimiento de Marduk. Sobre el nacimiento de Marduk. ¿Cómo nació Marduk? Y dice, en la cámara de los hados, en la mansión de los destinos. Interesante ese concepto, ¿no? En la mansión de los destinos. Un dios fue generado, el más apto y sapiente entre los dioses. En la entraña del Apsu, Marduk fue generado. En entraña del Apsu sacro, Marduk fue generado. Fue Ea su padre el que lo engendró. Fue Danquina su madre la que lo trajo a luz. Le hizo chupar pechos de diosas. La nodriza que lo nutrió lo llenó de terribilidad. Seductor era su figura, centellante al alumbrante de sus ojos, señorial era su porte. Innatamente imperioso. Cuando ella lo vio, el padre que lo hubo engendrado exultó y resplandeció, el corazón se llenó de júbilo, lo retocó, lo dotó de una doble calidad de ser Dios. Grandemente exaltado fue él por encima de ellos, sobresaliente en todo, perfectos eran sus miembros más allá de toda comprensión, imposibles de ser entendidos, difíciles de percibir. 4 eran sus ojos, 4 eran sus orejas. Cuando entebría los labios llameaba fuego. Amplios eran sus 4 oídos y sus ojos, y un número igual. Escudriñaban todas las cosas. Era el más levantado de los dioses, sobrepasaba toda su estatura.
Sus miembros eran enormes, era extraordinariamente alto. Mijito, 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 el sol. Dios, el sol de los dioses, vestido con el halo de 10 dioses. Era poderoso hasta el extremo por cuanto sus terribles fulgores estaban acumulados sobre él. A ver, ¿a qué les recuerda esta descripción? Lucifer. ¿Perdón? Vamos, no tengas temor. No escuché bien. A Lucifer, dijo A pastor. Lucifer, ¿no es cierto? No está en relación a Génesis 1, sino hay algunas cosas que me llaman la atención en relación a Ezequiel 28, ¿no? Cómo se describe a Lucifer. Se paseaba en Edén, en el huerto de Dios estuviste, sobre piedras de fuego, y se habla de su esbeltez, de su hermosura, ¿no? Entonces hay un interesante, y es curioso que hay una revolución en la cosmogonía de Enuma Elish. Existe una revolución de los dioses. Tú encuentras esa idea también en la Biblia, ¿no? Una batalla entre Jehová y Satanás. Y existe aquí una revolución entre los dioses, ¿no? Marduk finalmente logra matar a Apsu. A Tiamat. Logra matar a Tiamat. Entonces existe el concepto de una revolución, ¿no? Interesante. Eso no está en Génesis 1, sino lo que podríamos asemejar eso es a Génesis 3, ¿no? Génesis 3 y el asunto de la rebelión. Rebelión. Ok. A ver, otras ideas. ¿Qué otra cosa han encontrado? Bueno, parece que ha sido bastante por semejanzas. ¿Alguien más quisiera añadir algo más antes de pasar a lo siguiente? Quizá lo que más lo que es más fácil para ustedes es hablar de las diferencias, ¿no? Pero yo quisiera aquí en la tablilla 1, el 15, dice lo que se mencionó ahí. Voy a leer desde el 10, dice: Lahmu y Lahamu fueron producidos, con nombre fueron llamados. O sea, mira, aquí hay algo interesante. La creación a través de la palabra. Lahmu y Laham fueron producidos, con nombre fueron llamados. Se los llamó con nombre. Entonces existe esta creación por la palabra. En el caso Lahmu y Lahamu fueron llamados por nombre. Luego de que crecieron en estatura y en edad, Anshar y Kishar fueron formados, que sobrepasaron a los otros. Hicieron largos los días, añadieron los años. Anu fue su padre, par de sus padres. Entonces la creación por la palabra es un concepto interesante en el caso de los dos dioses, ¿no? En el caso, la creación por la palabra. Vamos a poner aquí. Pastor también, ¿Perdón? pastor también esto, allí también dice hagamos, o sea, quiere decir que hay una diferencia entre la deidad. Esto aparte de ello también, en el ítem 15, dice la formación de los monstruos. Dice, hagamos a monstruos. Ok, en el 15 dice: así Anu, primogénito de Anshar, fue su igual. Anu engendró a su imagen a Numidut. Este Numidut fue señor de sus padres, de vasta sabiduría, entendedor, poderoso en fuerza, incomparablemente más poderoso que Anshar. ¿A ese te refieres o está en qué tablilla está? No, está esto donde dice esto, la formación de monstruos. ¿En qué tablilla estará eso? Pero está después Aquí está. del nacimiento de Marduk. Ok. Y dice: habéis dado, hagamos monstruos, los dioses en medio, daremos batalla contra... Ok, entonces existe un asunto de la creación en conjunto, ¿no? Ok, creación, existe el concepto de la creación en conjunto. Hagamos.
pero en este caso es monstruos. A ver, estábamos bien. Monstruos. Monstruos, ok. Monstruos. Perfecto. Ahora vamos a ir a las diferencias. ¿Qué diferencias encontramos? Vamos. Que ellos mismos se hacen dioses, pastor. Que crean monstruos. A ver, voy a anotar eso de los monstruos. Voy a volver al asunto de los monstruos. Pero eso de los dioses, que Es algo extraño, pastor, es algo extraño. se crean dioses, ¿no? Es decir, existe la capacidad de crear dioses. Los dioses se crean. En el caso de la Biblia, Dios no crea otros dioses. Dios crea... También está Sí. la muerte del Dios creador. Aquí se habla de la muerte del Dios creador. Ok. Interesante concepto, ¿ok? Perfecto. Otro, a ver, vamos otros. Otra diferencia. Creo que hay un Dios que, bueno, vemos un Dios que se cansa, ¿no? Dice de la que va a descansar, creo que vemos que Dios esto no deja de trabajar, siempre está en constante trabajo. Pero ¿En dónde está esa parte? creo que es lo leí en la siguiente lectura, pastor. Creo que en esta no está. Te refieres al egipcio. Sí, Ya. sí, Ok. Ahorita vamos a ir al asunto egipcio. Ahorita vamos a ir Todavía no hemos visto egipcio, pastor, ¿no? No, ahorita todavía estamos viendo el Enuma Pastor, Elish. es como que si los dioses también tuvieran comportamientos humanos, porque ahí dicen que duermen, descansan, día, noche. Ok, entonces los dioses tienen Ajá, comportamientos humanos. Tienen ajá, sí, y como que son mortales, no son mortales. y son mortales. Ok, Sí. interesante. Ahora, ustedes, no sé si se han dado cuenta en este aspecto de tienen comportamientos humanos, ¿no? La ira, la venganza y los asesinatos que hay. ¿Qué diferencia encuentran con el carácter de Jehová? Que estos sí, no son amor, para resumir. Claro. Estos dioses no tienen características de amor. Alimenta sus propios placeres, pastor. Satisfacen sus placeres. Claro, ese es el asunto. Estos dioses solamente viven para satisfacer sus placeres. El día que se les da la gana de matar a sus padres, lo matan, ¿no? Son dioses así. Interesante. Muy bien, ahora vamos a pasar, o sea, haciendo un pequeño resumen de Enuma Elish. Entonces, hay semejanzas y hay diferencias. Existe varias semejanzas, pero también existe varias diferencias. No son iguales. Existen, y las diferencias son muy, muy importantes. Pero al momento de ver estas semejanzas nos damos cuenta de que pareciera ser que cuando Moisés escribió este relato de la creación en Génesis 1, el Espíritu Santo lo guió para que pudiera corregir algunos falsos conceptos que existían en ese tiempo acerca de la creación. Muy bien, vamos a ver el otro tema. En el caso de la cultura egipcia y la creación. Vamos a ver aquí. Egipto, cosmogonía egipcia. Ok, primero vamos a hablar acerca de las diferencias.
¿qué diferencias se encuentran en relación al relato bíblico? Que el dios Ra era más fuerte que su padre. Oh, interesante. El dios Ra era más fuerte que su padre. Había una serie como que de descendencia de dioses también. Había una descendencia de los dioses descendían de otros dioses. Ajá. Como Yep, el dios de la tierra. Jeffrey, Ra, Osiris, sí. Y cada dios tenía su función especial, ¿no? Para gobernar algo que se designaba a cada uno. Y también esto muestra que hace muchos años que la existencia, que no había nada, y hace muchos años dice, y no sé, esto en la primera parte dice, que hace 1000 años en que no existía ni cielo ni tierra. Después de esto, el Dios Harpy, esto tiene la potestad de crear las estrellas, el cielo. Ok, entonces, ¿eso lo pondrías en semejanzas o diferencias? Esto, diferencias. Es semejante. Semejanza yo pondría pastor porque ahí menciona prácticamente que también estaba casi todo vacío de inicio. Que Y que tenía... había un vacío. El concepto de... Y había un Claro. espíritu. Ajá. Había un espíritu. Pastor, aquí declara que había había una masa de bullentes aguas negras que no tenían principio ni fin. O sea que estaba desordenada también al principio. Ahí también habla la lectura sobre Top, no me acuerdo cómo se llama el padre, y que sacaba un ojo o algo así, y que Ra no El quería, sol, el creo, sol. algo así. Ajá, eso. Y la luna, el sol y la luna. El ojo de Ra era el sol y el ojo de su padre era la luna. Y ahí se sublevó Ra. Kepri. Dice que su padre descansaba también. Entonces, ¿dónde lo pondrías Una tú diferencia eso? también. ¿Lo pondrías en semejanzas o diferencias? No diferencias, pastor. Entonces, ¿cómo lo pondrías? ¿Cómo lo escribirías eso? No sé, a ver. Por ejemplo, que el padre se llama pero un minuto, Jefté, creo, pero un minuto, vamos a ver. ¿Cómo se El llamaba? Jetri. dios se sublevó a su padre en ¿cómo se llama? Descansaba, Que dormía. mientras descansaba el padre, Ra estaba Ra estaba gobernando, estaba a cargo de toda la tierra, ¿no? Algo así. Ajá. Al final Ra se encargó de todo. Prácticamente. Y Jepri, ahí está Jepri, se llamaba Jepri. Como Ra era más fuerte que Jepri. Sí, sí. Dice que lo formó en un huevo a Ra. A Ra, sí. Ra fue creado de un huevo, pastor. Medio extraño. Y otra diferencia es que el texto menciona de que Ra era más poderoso que Jeffrey, que su Ahí está, creador, por así decirlo, ahí está la su diferencia. padre. El dios Ra era más fuerte que su padre. La Que Biblia no se menciona de un Dios más poderoso, sino que todos son igual, ¿no? Pastor, una semejanza que yo encontré es ese huevo, no se refiere a un huevo, o sea, literal, sino se refiere como al huevo terráqueo, ¿no? Que de ahí nace Ra. No, yo lo relacioné, no sé si será cierto, es una semejanza. Ok, Pastor, pero ¿cómo así? también Pero, a ver, pero un ratito, yendo a ese asunto del huevo como la tierra, ¿cómo así sería una semejanza con la Biblia? no hay Una semejanza, diferencia, querido sí. pastor. Tenía diferencia, Eso porque sería semejanza, diferencia, ¿no es cierto? claro, es que si sería semejanza, si hubiera mencionado que fue creado, no sé, el huevo fue sacado del polvo, ¿no? De la tierra o algo así. Ahí podría asemejarse a lo que nosotros fuimos creados. Pero ahí menciona el directo que era de un huevo nomás y punto, y salió. Una diferencia también podría ser esto, que los dioses predestinaban el futuro. Entre dioses podrían estar, profesor, aunque eran familiares, entre hermanos. Los dioses se, em, se, am, se multiplicaban entre ellos.
Pastor, otra diferencia sería que los hijos dioses se rebelaban contra el padre. ¿Eso sería semejanza o diferencia? Una diferencia porque el hijo se rebela contra el Dios Padre. Semejanza, pastor. Yo creo que eso sería como semejanza, porque ahí tenemos en Génesis 3, eso es lo que pasa, el asunto de la rebelión. Pastor, vemos también que al inicio no tenía un nombre, sino que era un espíritu. No sé en qué pondría, pero yo creo que sería en semejanza, porque dice que el espíritu de Dios se movía Esa sobre parte las que tú aguas. estás mencionando, quiero encontrar dónde dice exactamente eso, porque eso es un concepto muy interesante. Al comienzo nada más, profesor. Nada más, pastor. Al inicio. Ahí está. Hubo un tiempo hace miles y miles de años en que no existían la tierra ni el cielo, el mundo carecía de árboles y montañas, de animales y personas, pues todo estaba ocupado por una masa de bullentes aguas negras que no tenían principio ni fin y que se hallaba bajo el dominio de un espíritu. Interesante, ahí está. Un buen día aquel espíritu decidió darse un nombre a sí mismo. Jepri, dijo, con su resonante voz de trueno. O sea, aquí vemos la presencia del espíritu. No se refería, pero bueno, se me refería por la parte del espíritu, porque menciona que el espíritu sería Jeffrey, perdón. Y al ser Jeffrey sería el espíritu al final se convertiría en Dios. Claro, entonces aquí la presencia del espíritu que es Dios, que llega a ser Dios, ¿no? O que es Dios, claro. Claro, que se convierte prácticamente, porque él decide llamarse así. Claro. Ahora, no sé si esto se me hace... Como dice la Biblia, pastor, con voz de trueno. Y con voz de trueno. Ajá, eso es lo que iba a mencionar, pastor. Menciona ahí que mencionó con una resonante voz de trueno. O sea, se podría decir que Dios habló que se hagan los cielos y la tierra y se creó. Entonces aquí el uso de la palabra para la creación. Claro. El poder, se podría decir, de la palabra de ese Dios, ¿no? Se podría decir. El poder de la palabra. Pastor, hay uno que dice que nubes tenía Pastor, y poder, otra semejanza que encuentro es sobre- que Jeffrey... Perdón. Primero vamos en orden. Estaba hablando... Sí, lo que yo he podido ver es que el Padre es el creador de todos. Hay una semejanza, ¿no? En que Dios también creó los animales, las plantas, tanto ¿no? A sus hijos, no, a dos hermanos y a dos hermanas. Yo veo eso como una semejanza. Ok, que existe un creador de todo, ¿a eso te refieres? Sí, que el Padre dice que crea los animales, crea al hombre, crea a las aves. Ahora, ese asunto del hombre, a ver, vamos a ver un poquito en la lectura. Pastor, una consulta, en donde dice el poder de la palabra también se podría considerar dentro de aquello, en la semejanza ahí también menciona que el Dios le llamaba un nombre a cada cosa que creaba también, o a cada Dios que creaba también, parecido a lo que Dios también decía, pues no creaba a los animales o a las personas, y a eso se podría decir que se asemejaría, ¿verdad, pastor? Claro, entonces, por ejemplo, en lo que tú estás mencionando ahí, a ver si está aquí, ¿dónde está esta parte? Eso que tú estás mencionando, tú te llamarás Geb, le dijo a la tierra, y tú te llamarás Nut, le dijo al cielo. A eso te refieres, ¿verdad? Claro, pastor, ahí que menciona que le dice, tú te llamarás tal y tú. Ya, excelente. Entonces, la designación de los nombres para la creación, de la creación. El firmamento lo llamó cielos, y a lo seco lo llamó tierra. Claro, ¿no? Claro, a eso, pues casi a eso se asemeja. Muy bien. ¿Qué otras semejanzas? También hay, profesor, ahí también acerca del Dios Hun, donde dice Dios alfarero que creó al hombre con arcilla. Ah, esa parte es interesante. ¿Dónde está eso? Está casi al último.
Wow, eso no lo leía. Ahí está donde están todos Está los en la dioses. página 8, donde se mencionan los dioses. Ajá. Ahí está cada dios, y ahí dice que creó al hombre con una arcilla. El dios Hun. Ahí está, en ese reparto rojo ahí. ¿Acá? Ahí. Sí. Sí, donde dice juro, no sé bien. Ahí está, donde dice creó al hombre. Ahí, Dios ahí. alfarero que creó a los hombres con arcilla. Al dios Hum, ¿no? Entonces, que creó a los hombres con arcilla, se le representaba con un hombre con cabeza de carnero y se lo asocia principalmente con las crecidas del fértil y el suelo fértil. Ahora, bueno, ahora aquí hay algo interesante. En realidad, en los mitos egipcios también hay versiones. No solamente hay un solo mito único, en realidad hay diferentes versiones, hay como una colección de diferentes versiones de los mitos. En una versión, por ejemplo, los hombres son creados de las lágrimas de quién es este, me parece que es de Ra, llora y ahí se crean el hombre, me parece que es así. Y aquí nosotros leemos que es Num, el dios alfarero que creó a los hombres con arcilla. Entonces también existe algunas versiones, diferentes versiones en los mitos egipcios. Muy bien. Creo que hemos visto bastantes semejanzas interesantes. Ahora, ¿qué piensan ustedes de por qué estas semejanzas y por qué estas diferencias con el relato de Génesis? Las semejanzas por lo que algo menciona que se parece. O sea, una parte que menciona, pero que obviamente lo que Dios... Yo creo que son historias orales, pastor. Yo creo que se fue trayendo toda esa información oralmente, ¿no? Y las personas fueron creándolas o ilustrándolas de otras formas, ¿no? También creo que una de las cosas que, porque hay esas semejanzas, ¿no? O esas diferencias en el texto, porque Moisés justamente había nacido en una cultura egipcia y pues de alguna manera era influenciado por la cultura, del mismo modo que también fue inspirado por Dios, ¿no? Y tuvo la influencia de su suegro Jetro para poder también, ¿no? Tener de alguna manera, algunos alcances para escribir el Pentateuco. Considero que pueden ser eso, inclusive, no solo por estos temas de la creación, ¿no? Hay un tema que había estudiado sobre el santuario, donde menciona, ¿no? Inclusive que el templo fue creado de la misma sintonía como también el pueblo, el pueblo egipto, se formaba cuando iban para una guerra en donde el faraón estaba siempre en el medio. Entonces, algo así, entiendo que Moisés de alguna manera también fue influenciado por la cultura, ¿no? Bueno, aquí Erika está presentando algún tema interesante. ¿Será que Moisés copió un poquito de los egipcios, de los babilónicos, de los mesopotámicos? ¿Fue así? ¿Qué opinan? A ver, vamos. No, pastor, porque si no, no hubiera sido inspirado. Pero tenemos semejanzas, ¿no es cierto? Es evidente que hay algunas semejanzas. Por ejemplo, ¿cuál es la semejanza la más resaltante que hemos visto? ¿Cuál sería la semejanza entre los dos, eh? Los dos hablan de las mismas semejanzas. ¿Cuáles serían las coincidencias? Ahí. Un creador. Un Dios creador. Un Dios creador. El caos, ¿no es cierto? Estaba vacío. Estaba vacío. La rebelión, en ambos existe una rebelión. Eso es interesante. Los hijos se rebelan, hay una rebelión, siempre existe una rebelión. La creación por la palabra. La palabra. La palabra, el poder de la palabra ahí. O sea, hay cosas que son definitivamente son muy parecidas al relato de la creación de Génesis 1. Y al menos del 1 al 3, ¿no? Todos esos capítulos que tienen que ver con la creación y la rebelión del hombre. Pero también hay diferencias. Ahora, ¿cómo explicamos estas diferencias? Yo les voy a proponer algo aquí interesante en los pocos minutos que nos queda.
¿Cómo explicar esas diferencias? Vamos a ver. Miren, nosotros tenemos Adán y Eva, ¿no? Aquí, Adán y Eva, que fueron creados por Dios. Ellos tenían el conocimiento de cómo ocurrieron las cosas. Ese conocimiento fue pasado de generación en generación a través de Set. Llegamos a Noé. Tenemos la descendencia de Caín también. La descendencia de Caín también se multiplicó sobre la faz de la tierra. Y aquí hubo un problema. La descendencia de los hijos de los hombres se mezclaron con los hijos de Dios. Y a causa de esta mezcla hubo una perversión. La sociedad se corrompió más y vino el diluvio. Y después de que vino el diluvio, solo Noé fue preservado con su familia. Y ahora comenzamos de nuevo. Ahora, siempre vemos este asunto. Siempre vemos una descendencia elegida, en este caso la de Noé. La descendencia de Noé fue elegida para que pueda continuar con el conocimiento de Dios. Entonces, tenemos aquí Adán y Eva, tenemos el diluvio, y lo que ocurre es que este conocimiento que fue preservado por una descendencia elegida, ¿no es cierto? Luego tenemos a Abraham y todo. Este conocimiento verdadero fue pasado de generación en generación hasta que llegamos al momento de Moisés. Entonces lo que podemos ver es que existe una descendencia que fue seleccionada, pero también vemos las otras descendencias. Por eso Génesis vemos otras descendencias que surgieron de esta descendencia, otras de la descendencia de Noé, otras descendencias que también supieron lo que ocurrió en el diluvio, tenían acceso a esta fuente del conocimiento, y lo que yo creo que ocurrió, basado en la comparación con diferentes mitos del antiguo cercano oriente, es que ellos tuvieron información de lo que ocurrió, pero que este conocimiento fue pervertido, de tal manera que se pervirtió el conocimiento. Esa sería la razón por qué tenemos estas semejanzas. Este conocimiento que viene de la misma fuente, en este caso Noé y su familia, ¿no? Noé, y antes de Noé, de la descendencia elegida de Set, este conocimiento fue pervertido de tal manera que, y aquí vemos Génesis 10 y 11, justamente el asunto de Nimrod, ¿no? Nimrod y la Torre de Babel. Entonces, ¿dónde vemos toda esta mezcla, ¿no? Esta mezcla del conocimiento, la confusión. ¿Qué cosa es Babilonia? Confusión, ¿no? La confusión. Y justamente en esta descendencia que se rebela contra Dios, y existe una perversión del conocimiento verdadero, de tal manera que el conocimiento se pervirtió. Pero recuérdense que siempre va a haber esta porción de semejanza, pero fue pervertida por esta otra porción. Entonces, esa sería la razón por la cual vamos a encontrar tantas semejanzas, y también vamos a encontrar diferencias con el relato bíblico. El conocimiento verdadero fue preservado a través del linaje elegido. Ahora, cuando Moisés llegó, ¿qué es lo que pasó? Bueno, Moisés escuchó todo lo que se transmitió de generación en generación, y vino el Espíritu Santo que dirigió a Moisés para que Moisés pudiera discernir la verdad del error. Porque recuérdense que esta gente tenía muchas teorías de la creación. Aquí tenemos todas estas cosas que estamos leyendo, ¿no? Teorías de la creación. Bajo el Espíritu Santo, Moisés pudo escribir de manera correcta
cómo ocurrieron los eventos. Ahí viene el asunto de la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, no es que Moisés copió de ellos, sino que Moisés fue dirigido por el Espíritu Santo para discernir la verdad del error en toda esta transmisión del conocimiento que se hizo de generación en generación, que posiblemente aunque fue por la descendencia elegida, de repente todavía estaba sujeta a alguna influencia, ¿no? de aquí. Pero el que nos libra del error es el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo es la que permite que el error no se introduzca. Entonces, por eso, cada vez que hay un profeta cuenta con la dirección del Espíritu Santo que le ayuda a discernir la verdad del error. Y el Espíritu Santo dirige sus palabras, de tal manera que lo que se escriba ya no son las palabras del hombre, sino son las palabras de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pastor, entonces... A ver, vamos a ver la preferencia de las damas, Erika, y luego, disculpa que no sé quién estaba hablando primero, pero a ver, Erika. Ay, perdón, justo iba a hacer un comentario respecto a lo que he mencionado y es interesante porque yo lo había visto de esa otra forma de la influencia cultural porque cuando estudiábamos como que la lección de escuela sabática en donde no solamente abarcaba el tema de la inspiración divina, sino también la influencia de la cultura. Entonces, inclusive, ¿no? En los seminarios que se daban sobre el santuario explicaban de eso. Pero es interesante cómo menciona acerca del origen, ¿no? Cómo fue que a partir de ese linaje fue como que siendo entregado ese mensaje como que de generación en generación, pero con otras descendencias fue distorsionado, ¿no? Pero sí, es interesante porque no lo había visto desde este punto que usted está mencionando, ¿no? Solo eso quería preguntar, claro, sin desmeritar de hecho el lado de la cultura, que de alguna manera yo creo que también, ¿no? Moisés de alguna manera fue influenciado, pero por lo demás, este punto del origen de cómo fue llevado el mensaje hacia la cultura hebrea, inclusive, ¿no? Con Moisés, que fue realizada en los escritos del Pentateuco. Claro, el asunto está cuando se habla de la cultura y cómo influenció, mayormente en los escritos académicos se trata de eliminar la función del Espíritu Santo en este proceso. Entonces se mira como si todo este proceso es solamente un proceso humano, en el cual, el hombre, ¿de dónde va a sacar el hombre esta información? Seguramente él fue influenciado de acá. Y no se quita el Espíritu Santo en esta ecuación. Esa forma de ver cómo la Biblia fue producida es bastante equivocada. Porque al quitar la intervención del Espíritu Santo, entonces prácticamente ya necesitamos explicar de manera natural cómo es que el texto sagrado se originó. Y la única explicación es influencia cultural. Pero no podemos sacar el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es muy importante. Realmente, el 1 Pedro, ¿no? 1:21 dice, los hombres siendo inspirados por Dios. Entonces, los profetas fueron inspirados. Cuando ellos fueron inspirados, ese proceso de inspiración les permite a ellos ver información, tener acceso a información que la cultura no tiene. La cultura no tiene esa información y ellos tienen acceso, bajo la inspiración divina, tienen acceso a información que en la cultura no hay. Ahora, el Espíritu Santo también los capacita para discernir la verdad del error. Es decir, que Moisés pudo haber escuchado todos estos mitos que venían de acá, pero bajo la guía del Espíritu Santo, él pudo decir, aquí esto está equivocado, esto no es. Esto de aquí sí está en lo correcto, esto sí es. Entonces, por ese motivo, podemos nosotros ver que en el escrito sagrado hay algunos conceptos que son correctos, ¿no? Y que coinciden con lo que está en el otro lado. Pero cuando analizamos en conjunto, existen más diferencias
no en número, porque vemos que también en número hay varias semejanzas, pero de tipo trascendentalmente, o sea, en conjunto, los relatos del Antiguo Cercano Oriente difieren muchísimo del relato de la creación, difieren mucho en su conjunto. Los dioses son parricidas, matan a sus padres, hay una guerra entre dioses, son sujetos a pasiones, deseos humanos. No encontramos eso en Génesis, es totalmente lo opuesto, es totalmente diferente. Y nosotros encontramos, sí, el tema de la rebelión en ambos casos, lo cual es muy interesante. Muy bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Que Dios me lo bendiga, que tengan una linda mañana. Pastor, muchas gracias por la clase de hoy. Pastor, he visto en el Classroom que ha dejado un trabajo para hoy día. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Ya eso lo ponemos? ¿Lo enviamos a eso? No. Tomen, el extra point, no, lo único que he dejado es el extra point, que es la historia de la biografía de Layard, para la próxima semana. Pero solo eso, es que bueno, yo lo decía porque vi en el Classroom que decía hoy vence una tarea. Sí, que es esta actividad que hemos hecho hoy día, pero no hay que hacer nada, no había que hacer nada. Profesor, ¿puede estudiar lo que hemos hecho hoy al Classroom? Porque, no, lo que va a pasar es lo siguiente, tomen nota de todo lo que se está haciendo, porque de estos temas tiene que hacer su investigación para el parcial, que es en 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, va a ser una profundización, y si usted ha estado atento, para usted va a ser fácil escribir el ensayo, pero si usted no está atento, no va a saber por dónde comenzar. Eso es lo importante. ¿Puede poner la otra diapositiva, Pastor, de las diferencias y semejanzas de Egipto? Claro, sí, no hay problema. Ok, que Dios me lo bendiga, jóvenes. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Que tenga un buen día.